normas. Claro, siempre existen contraindicaciones de anticoagular. ¿Okay? Obvio que existe algunas cosas, contraindicaciones al anticoagular, pero no estamos hablando de eso. ¿Okay? Y la mejor manera de anticoagular, si tú quieres, desde el principio, es utilizar heparina de bajo peso molecular, y después de la heparina de bajo peso molecular, lo que tendrías que utilizar es warfarina. La warfarina viene en comprimidos de 5 miligramos y la dosis depende de cada una de las personas. Es una dosis muy individual que hay que adecuar al tratamiento, digo, al control de laboratorio, es decir, al INR y al tiempo de protrombina que pidas. ¿Okay? Muy bien, entonces eso sería en cuanto al tratamiento trombótico. Los avances de la tecnología han hecho que existan marcapasos que ayuden a ciertas situaciones de la insuficiencia cardíaca. Y entre esos está, que apareció más o menos hace unos, no más de unos 15 años, fueron estos cardiodesfibriladores implantables, lo que se llaman los CDIs, ¿sí? Cardiodesfibrilador implantable. Estos bichos, como están viendo aquí, sirven para el tratamiento de la muerte súbita. O sea, está indicado en un paciente que yo sepa que se va a morir súbitamente, ¿de acuerdo? Digamos el QT largo que les decía yo el otro día, o son pacientes que han tenido arritmias como la taquicardia ventricular o fibrilación ventricular y hayan muerto y han recuperado solos. O sea, hayan tenido, digamos, taquicardia ventricular, lo que se llama no sostenida. ¿Okay? Entonces, pueden haber hecho síncope o en terapia intensiva han comprobado que sí se murió, hicieron recuperación cardiovascular y salieron bien. Entonces, a estos pacientes sí está indicado este cardiodesfibrilador. ¿Qué hace el cardiodesfibrilador? Es un bicho muy astuto, porque lo que hace, primero, es hacer el diagnóstico de taquicardia ventricular. Digamos, esta es una taquicardia ventricular, en 15 latidos hace el diagnóstico, en otros 5 latidos confirma el diagnóstico y comienza a cargar en Julius en cuanto va a desfibrilar. Y él tiene carga de 8, 16, 30, 32, 64 Julius, nada más. Para desfibrilar taquicardia ventricular con la cardioversión externa necesitas 360 Julius. ¿Por qué tanto? Porque la impedancia, o sea, la resistencia de la piel, las costillas, el solar subcutáneo, los músculos intercostales, la pleura, el pulmón, que puede estar metido por ahí, y el pericardio hace una resistencia. Entonces, para llegar al corazón necesito 380 Julius o 300. En cambio aquí, no, los electrodos están colocados dentro del marcapaso. Aquí tienen ustedes uno, este es medio antiguito. Este es el polo positivo y este es el polo negativo. Esta parte un poco más blanquita de los electrodos son el polo positivo y negativo del desfibrilador. Entonces, como están viendo aquí, la taquicardia ventricular está, hace choque, se siente el choque, les contaré. A los pacientes hay que acostumbrarles a un sonidito que tiene el marcapaso que les avisa que va a chocar. Es mejor que se sienten o que se recuesten para no sentir el choque y después vuelven al ritmo, no importa fibrilación auricular o ritmo sinusal, dependiendo de su enfermedad, pero vuelven otra vez a su ritmo. Y si saldrían bradicárdicos, es un marcapaso también, entonces marcapasea y no hay ningún problema. Aquí, por ejemplo, es una taquicardia ventricular. Aquí está la estimulación del marcapaso, intensa, ¿sí? Y lo arregló. O sea que genial. Y por otra parte, queda en la memoria del marcapaso esta arritmia para la próxima. O sea que ya sabe que ese tipo de arritmia, con qué coherece, con QT, etcétera, etcétera. O sea que es genial. Y además puede calcular décimas. Aquí, por ejemplo, ha chocado con 29.3 Julius. ¿Sí? O sea que sabe ya
exactamente con qué cantidad de julios va a chocar. Es súper interesante. Y el otro sería este. Esto es nuevo, más o menos son 5 años. La terapia de resincronizador cardíaco son los resincronizadores que sí van a beneficiar a un grupo de pacientes. Y más que, como dice aquí, tal vez a un subgrupo de pacientes que son con miocardiopatía dilatada de verdad, corazones muy grandes, con insuficiencia cardíaca. A pesar que vos le des el tratamiento a dosis máximas, el paciente sigue peor. Generalmente es indicado en pacientes en capacidad funcional 3-4, ¿sí? O sea, con insuficiencia cardíaca en reposo o disnea, a pequeños esfuerzos que tengan ritmo sinusal, ¿ok? Y entonces, a estos pacientes, y además, una cosa más, que tengan fracciones de eyección bajas. Claro, si tienes un corazón dilatado, tienes una fracción del ventrículo izquierdo muy bajita, en este caso 35%, digamos, en este paciente que lo estoy mostrando yo, ¿ok? O sea, acuérdense que la fracción de eyección es 50-70, o sea que estoy en la mitad de la fracción de eyección, en la mitad de la fuerza de contracción del corazón, ¿ok? Entonces, que tienen que tener bloqueo completo de rama izquierda y luego que tengan un QRS ancho mayor de 150, o sea, 0,15. Este es el ejemplo típico. Aquí tengo un bloqueo de rama izquierda, QRS ancho. Aquí están las torrecitas que llevan al diagnóstico, o aquí, de 1 a BL. Y tengo, miren, inclusive tiene Sokolov en una sola derivación y tienen QRS ancho. Estos pacientes son los súper beneficiados de este marcapaso y no otros, lastimosamente. Si tengo bloqueo de rama derecha, no me sirve, ¿ok? Entonces, a estos pacientes, lo que se les hace es implantar un marcapaso que tenga 3 electrodos como este. Los normales, entre comillas normales, los de doble cámara, que se llaman DDDs, solamente tienen 2 electrodos, uno que se coloca en la aurícula y otro en el ventrículo. Estos resincronizadores tienen uno en la aurícula, otro en el ventrículo derecho y otro en el ventrículo izquierdo. ¿Cómo se puede colocar un electrodo en el ventrículo izquierdo? Por una arteria. No se puede, no puedo colocar catéteres más de unas cuantas horas cuando es necesario en la arteria radial, por ejemplo. ¿Ok? Y estos astutos han utilizado para introducir el electrodo ventricular izquierdo al seno coronario. Ahora, si les pregunto qué es el seno coronario, misterio, ¿no ve? Ok. Es la salida de las venas coronarias. Las arterias coronarias salen de la aorta, la coronaria derecha y la coronaria izquierda, que se dividen en 2, la descendente anterior y la circunfleja, y vuelve la sangre por las venas coronarias, que tienen el mismo nombre, pero desembocan directamente a la aurícula derecha. No hay un desemboque a la vena cava, absolutamente nada. Desembocan en la aurícula derecha. Y por ese agujerito del seno coronario se introduce este catéter. Es complicado, es medio difícil, a veces es muy fácil, a veces están horas tratando de colocar este seno coronario. Si no pudiera, le abro su corazón y aquí le achunto el seno coronario con un aparatito especial. ¿Ok? ¿Y para qué me sirve? A ver, aquí tienen ustedes una radiografía de la aurícula derecha, ventrículo derecho y seno coronario. Aquí también, aurícula derecha, polo positivo negativo, ventrículo derecho, y está entrando por el seno coronario a la parte lateral del ventrículo izquierdo. Muy bien. En este dibujo solamente está indicando que si los electrodos del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo están muy cerca, no sirve para nada. Pero si este paciente está lejano los dos electrodos, entonces sí van a responder. Pero aquí hay un detalle de lo más importante. ¿Por qué? A ver, es espectacular, primero les cuento. ¿Cómo estos pacientes mejoran? Yo tengo 4 pacientes con resincronizador. Uno en capacidad funcional 4, que está ahora en capacidad funcional 1,
y 3 en capacidad funcional, 3 que están asintomáticos. Claro, con tratamiento más, pero están asintomáticos, hacen su vida normal y corriente. ¿Ok? O sea, que es espectacular. Tú tienes un paciente con disnea en reposo y horas después el paciente mejora y mejoró. ¿Okay? Disnea grado 3, no pueden ni bañarse, pero después de 8 horas pueden bañar sin ningún problema. O sea, es espectacular. Esos son los respondedores. Pero hay un tanto, y no siempre es este detalle técnico de acercamiento de electrodos, que no responden a este marcapaso. ¿Y cuál es la otra tragedia? El precio. Estos marcapasos cuestan $24,000 o casi $25,000. Entonces le hace yo gastar $25,000 y él no responde. Yo tengo aquí un paciente indicado por otro médico que tenía bloqueo completo de rama derecha y no respondió y se murió con insuficiencia cardíaca. O sea que, aparte gastó $24,000 que le podía servir para su velorio, para su ataúd, para su misa de 9 días, sus 4 velas, lo que sea. Inclusive eso no tenía este paciente. ¿Okay? Por eso hay que escoger muy bien a los pacientes. Y los escogidos bien son estos, ¿no es cierto? Bloqueo completo de la izquierda, reacciones de eyección tristes, QRS ancho y que el tratamiento de insuficiencia cardíaca no sirve. Así que son geniales. Que sea difícil programar, les contaré que es bien complejo y yo voy aprendiendo en cada. A pesar de haber hecho cursos de desincronizador, todavía tengo algunas dudas al respecto. Pero sí son muy lindos, muy lindos. Eso es una terapia genial, espectacular. Esto hace el desincronizador en nuestro burro de insuficiencia cardíaca. Le pone patines. Entonces, estos pacientes viven 5 años o más con buena calidad de vida. Se van a morir ya, se están viviendo de 5, inclusive hay trabajos que están apuntando ya hacia los 10 años de desincronizador y pueden llevar la precarga y la poscarga sin ningún problema y quedarán felices. Ahora, si a esto yo le aumento un poquito de diurético, le aumento un poquito de carvedilol, le aumento un poquito de enalapril, entonces todavía mi paciente va a mejorar muchísimo más de lo que está. Los controles después se hacen cada 6 meses más o menos. ¿Ok? Bueno, entonces un paciente con disnea así, con el desincronizador, vive feliz. Realmente es espectacular. El otro método para, digamos, mejorar el tratamiento de insuficiencia cardíaca es el trasplante. Se siguen trasplantando en la actualidad. Son pacientes también dilatados, en los cuales son muy avanzados. No puedes colocar el desincronizador, por tanto tienen mal pronóstico, siguen con los síntomas grado 3-4, a pesar que les das a lo bruto diuréticos, digo, sin lo que tú quieras, y se van a morir pronto. Se van a morir, no tienen más de vida de 6 meses a 1 año. Y la mayoría que está esperando trasplante cardíaco se muere antes. ¿Ok? Entonces, sí, la historia es de 1967, este doctor Christian Barnard operó a este paciente, Luis Waskansky, y un corazón de una mujer, Denise Darwell, que murió en un accidente de tránsito. Su familia estuvo de acuerdo y les trasplantaron el corazón a este hombre y se murió más o menos al mes de que se murió Waskansky. ¿Del trasplante técnica? No. Se murió porque su organismo hizo rechazo al corazón de Denise. Lo que pasa es que en ese entonces no había los medicamentos que existen ahora para evitar el rechazo, solamente había corticoides. Y con alta dosis de corticoides te aguantabas una temporada y ibas bajando poco a poco. Pero como bajaban las defensas, también los pacientes se infectaban y se morían de infecciones. Y venían unas infecciones así de todo el cuerpo, septicemia mismo a veces. ¿Okay? Muy bien. En cambio ahora la sobrevida del trasplante ha mejorado porque desde el año 82, en la época que estuve yo en la residencia, aparecieron 2 medicamentos salvadores de este detalle, que es la ciclosporina y la azathioprina, que se utiliza hasta la edad. Se utiliza una buena dosis de ciclosporina y baja dosis de azathioprina y van muy bien. Y dosis bajitas de corticoides.
Y en la historia está este hombre, doctor Hamilton Naki. Hamilton Naki era el cuidador, el jardinero de este Hospital Groves. Y después de jardinero, cuando Christian Barnard comenzó a hacer trasplantes, él se ofreció para cuidar los animales del laboratorio, donde hacía toda la investigación Barnard. Entonces se pasó a ser el cuidador de los animales. Y después, con el tiempo, este hombre que estaba viendo técnicas le enseñó a Christian Barnard ciertas cositas para el trasplante de corazón. El jardinero, el cuidador, así de fácil. Y es que este hombre estuvo obviamente en la sala del trasplante de este primer paciente. Pero cuenta Christian Barnard que le fue muy triste que cuando hizo su anuncio el 4 de diciembre del 67, que hizo el primer trasplante, no pudo decir que Hamilton Naki había hecho lo que había hecho. ¿Por qué? Porque era negro. ¿Por qué? Porque en 1967, en Sudáfrica, había el famoso apartheid, ¿sí? Ahí estaba Nelson Mandela luchando, ¿no? En el 67 creo que fue apresado Nelson Mandela cabalmente, y entonces los blancos dominaban Sudáfrica, y entonces no había que hablar de los negros. Años después, muchos años después, Barnard, sí, en un libro que tiene, comenzó a contar la historia de Hamilton Naki, y en el año 2000 le dieron por honor el título de doctor a Hamilton Naki porque sí se lo merecía. Esta es una historia muy linda, es más linda de lo que les comento tan rápido, pero sí, era un genio Hamilton Naki y la vida le llevó por esos rumbos, ¿no? O sea que fue muy lindo el año 2000, en un congreso de cardiología y de cirugía cardiovascular, nombré a Naki, que ya tenía sus buenos años también, pero fue demasiado emocionante ver ese espectáculo, fue muy lindo. En el trasplante cardíaco, obviamente es fácil, no es muy difícil. No se saca todo el corazón, se deja las aurículas para no estar suturando las venas pulmonares y después suturas nomás las aurículas grandotas. Y a veces es interesante porque el nodo sinusal del paciente se queda y el nodo sinusal del corazón trasplantado está ahí y a veces tienes electros bonitos con 2 ondas PES. Esos electros son súper simpáticos y raritos de corazones trasplantados. Después ya con el venir del tiempo, aquí está Christian Barnard, este hombre que es el mejor cirujano del mundo fue Denton Cooley de Houston, habilísimo para la cardiopatía congénita, comenzó a hacer trasplantes de corazón y pulmón. Sí, y después vino mi jefe, con él me formé, con René Favaloro. El Favaloro mejoró algunas técnicas de conservación del corazón, y lo se llama spriming, y algunas técnicas e instrumentos para el trasplante de corazón. Y de que ni que se diga, este hombre comenzó a experimentar los corazones externos, los corazones con batería, ¿sí? O sea, de plástico, si vale el término. Y en mi época pues, estaba ya con Debakey haciendo la investigación de un corazón que se llama el Heartbeat 7, que es, no sé si está el Heartbeat 7 aquí, pero bueno. Entonces, el Heartbeat 7 fue el boom, pero necesitaba mucha batería. Ese es el gran problema del Heartbeat 7. Ok. Y bueno, sí que fueron gente que fue mejorando la ciencia como tal, y como historia también merece la pena hablar del primer trasplante cardíaco en Bolivia, el 11 de febrero del 98, por este doctor Juan Pablo Barnechea, el boliviano belga, y operaron a un paciente que vivió 2 meses y se murió. ¿Y por qué se murió? Por idiota. ¿Cómo se puede morir por idiota? Fácil. Dejó de tomar todos sus medicamentos, habidos y por haber, todos los medicamentos. ¿Por qué? Porque se divorció, su mujer se fue y él se deprimió, dejó de tomar y se murió. Así de fácil, todo un trabajo enorme. Se
Tacho. Aquí se toma Barnechea, es el doctor Mercado, que actualmente sigue en el belga, es el cardiólogo, debe ser uno de los mejores cardiólogos de Bolivia. Aquí está el doctor Arce, que se encargó de la inmunología. Este es el radiólogo. Estos dos son los anestesistas, anestesiólogos. Aquí les reconozco al doctor Guevara, Arduz, y aquí está un entrenado que es un doctor, ahorita me acuerdo, López creo, que es el entrenado Rojas, perdón, este es López, que fue en mis épocas a la Fundación Favaloro a entrenarse al cuidado del postoperatorio de corazones trasplantados. ¿Okay? O sea, de esa manera. Años después, hablando en un congreso ya con Juan Pablo, yo le pregunté, ¿cuánto te costó el trasplante? Él me dijo que le costó $52,000, gratuito, ¿no? Él de su plata, juntamente con todos los médicos, gastó $52,000 para el trasplante de corazón. Ahora un trasplante cuesta más o menos unos $300,000, así que más o menos así. Y miren que la vida del trasplante es buenísima. Esto es a 25 años, miren, la sobrevida es excelente. No hay mucha diferencia si vos haces un trasplante de urgencia o electivo, o sea, con todo el cuidado. Claro, con todo el cuidado aquí hay más de 4,000 pacientes en comparación de 1,000 urgentes. Urgentes que decir que se está por morir. Sí, y la sobrevida es prácticamente buena en tanto el electivo que está en celeste como el urgente que está en rojo. Estamos hablando ya de 25 años de supervivencia de los trasplantes. Yo solamente me acuerdo de una chiquita con miocardiopatía dilatada idiopática, trasplantada, y la salvaje se embarazó. Se embarazó a los 2 años del trasplante, y ese parto fue el más cuidado habido y por haber por todo el mundo, y fue la segunda mujer trasplantada que se alborotó sus hormonas y la salvaje se embarazó. Y esta chica tenía un problema también, que había tenido un aborto séptico cuando era más pequeña, y creo que ese anticuerpo hizo que se activaran algunos anticuerpos anticorazón que le fueron persiguiendo. O sea que esa fue la vida de ella, y ha muerto hace 2 años nada más. O sea que ha vivido más de 20 años con su trasplante. Ok, entonces sí, si hay indicaciones de trasplantar, y también la ciencia va ayudando en esto que es la asistencia circulatoria mecánica. Me refiero a los corazones ahora mecánicos, pero externos. Este es el Heartbeat. Les decía el Heartbeat 7, un corazón muy complejo. Les decía yo que necesitaba una batería bruta para manejarse, pero ahora están haciendo estos. Este es el Thoratec, ¿sí? Aquí están unos rollers. Estos están oxigenando al corazón. Entonces, este roller está para el ventrículo derecho y la aurícula derecha, la arteria pulmonar, ¿sí? La parte derecha, y este es para la aurícula izquierda. Y después han ido mejorando hasta que ha aparecido este HeartMate, ¿sí? Especialmente para insuficiencia cardíaca izquierda. Miren, está colocada esta válvula, que es la que hace de sístole y diástole. Aquí adentro está absorbiendo la sangre y la va, digamos, conduciendo. Aquí otro oxigenador y un filtro, y va conduciendo a la aorta. ¿Okay? O sea que si tienes insuficiencia cardíaca izquierda, ¿qué te importa? El HeartMate 2, creo que ahora está en el 3, entonces mejora muchísimo tu sintomatología y se acaba tu insuficiencia cardíaca. Entonces, este es el Thoratec, ¿sí? Aquí está el roller es una especie de ventilador que está aquí adentro oxigenando, y miren, la sangre del ventrículo derecho se va al roller y de ahí se va hacia la arteria pulmonar. Y en la parte izquierda, la absorción de la sangre del ventrículo izquierdo entra aquí, se oxigena y se va hacia la aorta. ¿Okay? O sea que para la aurícula derecha y para el ventrículo derecho. Es medio incómodo llevar. Miren, aquí está la batería. Estas son baterías adicionales del paciente, ¿sí? Esta es una bombita la que está dirigiendo toda la parte eléctrica de la bomba, de esta bomba que está aquí. Y bueno, es medio incómodo llevarla, pero no importa, sigues viviendo. Y inclusive aquí hay un paciente con el antiguo, con el TOC. ¿Sí? Miren, inclusive el paciente va a ver cómo sale su sangre y vuelve su sangre. Tiene que acostumbrarse a eso, obviamente. Esta es la bombita que se coloca en el ventrículo derecho, en grande. Y esta chica
Stanley, se hizo famosa porque ella tiene, hasta ahora vive con el aparatito este, y lo que hizo es diseñar ropas para que nadie se enterara, por coqueta, que ella tenía su corazón externo, ¿sí? Entonces, aquí está cuando tenía 28 años, el 2013, pues ahora debe tener un poquito más nada más, y hizo una ropa bien simpática para que nadie se entere, para colocar todo este show de aquí y nadie se enterara. Es famosa porque ha diseñado varios tipos de ropa, tanto para hombres como para mujeres, para que nadie se entere. Y cuando tú le escuches en el Congreso hablar a ella, porque la lleva, es una persona súper alegre, ve la vida de diferente manera. Es genial escucharla porque es muy bromista y es genial escucharla. Cuenta la experiencia, cómo le colocaron, cómo se estaba moviendo, cómo diseñó las ropas para que su enamorado no le abandonara, qué sé yo, así de ese estilo de cosas. Es una cosa muy simpática conocer a esta mujer. Por otro lado, existe, y por último, esta última parte ya, los balones de contrapulsación aórtica. Estos balones de contrapulsación que están viendo aquí son un balón así de simple que hay que meter por la arteria femoral, hay que meter aquí exactamente, a la aorta descendente. ¿Y qué hace? Simplemente se hincha y se deshincha, ¿sí? O sea, hace presión y se desinfla, se infla y se desinfla, pero ese inflado y desinflado está haciendo que la sangre vaya por la aorta a todo el sistema venoso, a todo el sistema arterial. Esto se utiliza en cirugía de corazón cuando sale un paciente con mal corazón, con mal contracción ventricular, con malos parámetros en general, sistólicos y diastólicos, y entonces le colocas esto unas horas o algunos días hasta que el corazón recupere un poco. Una vez que recupera la sístole, diástole, ya ahora con eco se hace mucho más fácil, antes solamente hacíamos con la clínica, y entonces se retira este balón de contrapulsación. Está manejado ahora por un aparato que es una computadora. En mis épocas no había computadora, solamente había una pantalla, y en la pantalla había que concuasar tanto la sístole como la diástole del corazón con la sístole, con la diástole y la sístole del balón por el electro, por el QRST. Y entonces había que aprender, no era nada fácil, y chamboneando, íbamos aprendiendo en la residencia a colocar los balones de contrapulsación. En cambio ahora los aparatos son eléctricos y son una maravilla. Por otra parte, esta fábrica que ha inventado el otro corazón que les dije, Heartmate, ha hecho este PHP, que es una bomba de infusión también percutánea. Percutánea quiere decir, voy a meter por la femoral, ¿sí? Entonces, esta bombita que se coloca en la misma válvula mitral. O sea, hace de mitral, exactamente hace de mitral. Y el colocado es súper fácil, es como un catéter de Swan-Ganz nada más, ¿sí? Y entonces hace las veces de sístole, diástole, como en la válvula mitral, ¿ok? Y además, para evitar coágulos de este dato, va girando, ¿sí? Va girando hasta 20,000 revoluciones por minuto, ¿ok? Este aparatito no lo he visto yo, solamente he visto un video de lo súper efectivo que es este aparato como tal. Y obviamente ya se vienen los nanomarcapasos, que van a mejorar otro tanto, son del tamaño de una moneda de 5 pesos, se introducen por cateterismo, nada más como están viendo aquí, el catéter aquí, después con esta arañita la hago agarrar aquí en la punta del ventrículo izquierdo, y cuando ya jalo el catéter se activa la batería de este, que después va a funcionar con la misma batería del corazón, o sea, va a funcionar con el potencial de acción. Bueno, este avance solamente existe en este momento para ventrículo derecho, no existe para ventrículo izquierdo, pero ya son avances súper interesantes. Pero creo que el mejor avance de todos son estos. El HeartMate es el avance más importante para estos pacientes que ya no tienen solución en su cardiopatía. O sea que seguir avanzando así todo el tiempo. Ok, eso le quería explicar hoy día. Esa era una cosa más cortita, felizmente, y hemos suplido con creces el tiempo X y Y.
¿Alguna pregunta hasta aquí? Doctor, buenas tardes. Yo tenía una duda. Nos dijo que se usaban 2 fármacos, ¿verdad?, en el trasplante cardíaco. ¿Cuáles eran? Ya. Uno es la azatioprina, con Z, que es un medicamento que también se utiliza para el reumatismo. La azatioprina se utiliza 100 miligramos cada semana nada más, una sola toma por día. Y el otro medicamento se llama ciclosporina. La ciclosporina hay que dosificar kilo-peso y dependiendo del rechazo o no. Lo que pasa es que en el trasplante tú tienes todavía opción a tomar muestras por con un catéter por la yugular y te vas al ventrículo derecho y sacas muestras histológicas del trasplante, del trasplante nuevo, del corazón nuevo, y ahí te das más o menos cuenta, no más o menos, sino exactamente si hay rechazo o no hay rechazo o cuánto de rechazo por el tejido inflamatorio y por la cantidad especialmente de polimorfonucleares que aparecen en estas células. Y de ahí comienza a dosificar la ciclosporina y van muy bien. Y si antes se utilizaba 60 o 120 miligramos de prednisona, ahora se utiliza 5 o 10 miligramos, que no es nada, y después vas retirando los corticoides y te quedas con la ciclosporina y acetoprina toda tu vida. De todas maneras, les cuento que era muy emocionante estar en la parte de trasplante. Cuando éramos R4 y R5, eran 5 años de la residencia, entonces entramos a la zona de trasplante o a traer el corazón o estar en la sala, en el quirófano o en el postoperatorio. Era entretenido ir a traer los corazones porque a veces no solamente estaban en Buenos Aires, estaban en cualquier provincia de la Argentina, y entonces había Viper, no había celulares, no había nada, pero sí había Viper, y teníamos nuestro Viper constantemente, y cuando sonaba el Viper, ya sabíamos dónde ir, o al quirófano, o a preparar el postoperatorio, o a traer el corazón. Cuando íbamos a traer el corazón, teníamos que correr hasta, así como tal, con un taxi muy ágil, hasta el aeropuerto de Buenos Aires, no el Ezeiza, sino el Newberry, el que está en la ciudad, y ahí nos estaban esperando ya los militares con los aviones jet, los Learjet, que eran obviamente los más rápidos de la Fuerza Argentina, y nos vestíamos como pilotos, que nos encantaba, porque nos sentíamos superhombres, nos vestían con las vestiduras de, o sea, ¿cómo se llaman estas? Ahorita me acuerdo. Presurizadas, y entonces emprendíamos el viaje, 2 cirujanos y un cardiólogo, ¿ok? O sea que los residentes de cirugía había R9, R10, entonces los que estaban 9, 10 años en la residencia viajaban, y uno de nosotros iba como cardiólogo a evaluar el corazón del trasplante. Y entonces los desgraciados de los pilotos argentinos se divertían con nosotros porque iban más o menos a 3 o 4 Mach de velocidad, ¿sí? Y claro, vos no estás acostumbrado a eso, y entonces rato en rato sentías que tu estómago se iba a tu columna vertebral, y a veces giraban a lo bruto, o a veces daban vueltas, inclusive para divertirse, y entonces tu nariz iba a un lado, a la derecha, a la izquierda, ¿sí? Tus ojos en tu nuca, se desorganizaba tu estómago, tu hígado se iba al otro lado, tu vaso se bajaba, tu intestino grueso, donde estaba el delgado. Era una sensación fea, pero interesante. Y después llegábamos al aeropuerto X, que me acuerdo de vos, de Río Negro una de esas veces, y llegábamos mareados, pero nos reponíamos mientras íbamos al hospital. Llegábamos al hospital, a terapia intensiva, la familia ya había decidido donar el corazón, entonces entrábamos a terapia intensiva, ahí estaba el paciente entubado, sin problema, con buena oxigenación. Lo que primero hacíamos era escuchar, porque no había eco todavía, solamente con la semiología, escuchar si tenía tercero o no tenía tercero, si tenía cuarto o no tenía cuarto, y especialmente si tenía soplos. Porque si tenía soplos, tenía valvulopatía. Si no ibas a tener un corazón con valvulopatía para trasplantar, otro problema grande, ¿no? Completamente semiológicamente estables,
y una radiografía de tórax completamente normal, sin insuficiencia cardíaca o con poca, no había ningún problema, corazones chiquitos y el electro completamente normal de los normales. Entonces nos decíamos, sí, adelante. Entonces los buitres, que eran los cirujanos de corazón, primero porque estaban esperando todos los demás cirujanos de otras especialidades, estaban esperando los corazones, no, los otros órganos, para que no queden nada prácticamente. Entonces, la prioridad éramos nosotros. Entonces, los cirujanos abrían el tórax y se nos sacaban el corazón, latiendo. No se espera que el corazón se pare, ¿ok? Y después de sacar, sacabas un poco más de aorta, un poco más de pulmonar para que no le falte al cirujano tela. Le sacabas lo más grandecito posible y después te lo entregaban a vos. Y la sensación de agarrar un corazón humano latiendo es una sensación demasiado especial, da gana de botar el corazón a un ladito, ¿sí? Y entonces lo que hacía generalmente, antes, después de entregar el corazón, le metíamos a una pecera, si vale el término, ¿sí? Y donde había una sustancia especial de sodio, potasio, cloro para conservar el corazón, y le hacíamos cateterismo con unos catéteres finitos, le metíamos a las coronarias y inyectábamos a los coronarios también el premio, o sea, para conservar mejor, ¿sí? Y después hacíamos clamp en las dos coronarias y después clampábamos las dos cavas, la aorta y la pulmonar. Y después poníamos todavía unos catéteres a la pulmonar y otro catéter a la aorta y colocábamos un roller, es que les he dicho yo, el roller chiquitito, eran unos rollers grandecitos, un oxigenador de un tamaño de 10 por 10 o 15 por 15. Y entonces ahí entraba el roller que estaba oxigenando, y después ya cuando el corazón estaba así más o menos estable, entre comillas nomás, agarrábamos, le llevábamos en la ambulancia otra vez al aeropuerto, y del aeropuerto ya un vuelo tranquilo, normal, porque si iba a más velocidad el corazón se hubiera aplastado, se hubiera hecho un chuño, para no ser corazón chuño, todo lento, ya lindo y hermoso, y veíamos al corazón como iba latiendo o fibrilando, ¿sí? Fibrilaba el corazón así, se paraba, otra vez latía, se paraba, se fibrilaba, así lo que le daba la gana. Entonces llegábamos al aeropuerto de Buenos Aires, nos esperaba un helicóptero, y del helicóptero al aeropuerto del hospital, tenía helipuerto, y de ahí directamente al quirófano. Y en descensor, no en ascensor porque no había más, en descensor al aire. Y ahí les cuento que cuando entrábamos ya estaba el paciente abierto y ya estaban por cortar porque se coordinaba de esa manera. El ejército coordinaba con el sistema de audio que tenía, nosotros no podíamos coordinar. Los aviones, la ambulancia, etcétera, estaban coordinando con el hospital y llegábamos ya prácticamente el paciente ya estaba abierto, pues, miopatía dilatada, y ya entregábamos al otro equipo para que comience a preparar el corazón para el trasplante. Así que era muy lindo, muy emocionante. El otro detalle, ver al paciente con insuficiencia grado 4 muriéndose con hipertensión pulmonar bruta, y a las pocas horas, a las 8, 9, 10 horas, el paciente comenzaba a recuperar lentamente, pero recuperaba. Así que era muy lindo. Y también se morían algunos, que era nuestra gran amargura, porque nos dolía mucho que un paciente trasplantado se muera. Se morían de infección generalmente, no de la técnica. Y lo que no había que hacer nunca es engancharse emocionalmente con el paciente, porque te afecta mucho cuando se va. No hay que ser emocionalmente. Es verdad que hay que tener manos de dama, pero corazón de león. O sea, porque cuando te enganchas sentimentalmente con un paciente que es muy carismático, te duele mucho cuando se va, y nos ha ocurrido alguna vez. O sea que para evitar esas cosas no hay que hacerlo nunca. Y después iban recuperando y nosotros nos quedábamos todavía un tiempo, porque en ese entonces había miedo a las infecciones. Nos quedábamos encerrados por lo menos una semana en la zona de trasplante todos nosotros. Por grupos, éramos 3 grupos de 8 personas, entre enfermeras y médicos. Así que era una época muy bonita de ver trasplante cardíaco, estaba comenzando de nuevo y entonces era emocionante. ¿Alguna pregunta más? Doctor, ¿y cómo evitaba que se produzca un paro cardíaco? ¿A quién? Al corazón. ¿Al corazón que estábamos trasladando? Sí.
se paraba nomás solo y otra vez volvía a latir, así que no le hacíamos nada. Fibrilaba, inclusive hacía fibrilación ventricular, te contaré, y después, o auricular, y después se paraba. ¿Qué nos importaba? Otra vez latía, como es autónomo, ¿no ven? Tiene autonomismo, y entonces ese autonomismo es el que le sirve al corazón después, que va a latir dentro del cuerpo. O sea, cuando estás trasplantado, es el mismo corazón que tiene su energía. Entonces, de esa manera. Nos indicaban de vez en cuando que sí podíamos poner un marcapaso externo, que era prácticamente un hilito, ¿sí? Con una agujita que se colocaba al corazón si había algún problema, pero nunca yo no tuve la oportunidad de utilizar. Pero después, cuando se está trasplantando, igual el corazón se está moviendo un poco menos, hasta que por ahí también se para. Pero ya cuando va a partir, el corazón trasplantado como tal, fibrilando no, latiendo no, porque generalmente está en que no vive el corazón, entonces le hace un choque con unas paletitas pequeñitas y se le administra 8, 16 julios y el corazón parte en sinusal. Esa es la parte más tenebrosa, porque ¿va a partir o no va a partir? ¿Me entiendes? Entonces, bueno, si no parte hay que arreglar otras cosas. Hay que ver medio interno porque estás viendo sodio, estás viendo potasio, estás viendo la oximetría, estás viendo todo el tiempo, estás con gas en sangre. Es un reloj. La cirugía de corazón es un reloj. Entonces, después parten y cuando parten. Una vez que parte el corazón dentro, sigue adelante. Así que nunca hemos visto un paro cardíaco en un paciente en el postoperatorio. ¿Algo más? ¿Nada más? Bueno, entonces Doctor, y respecto al tratamiento farmacológico, creo que nos quedamos en la parte de anticoagulantes. ¿Cuáles serían las recomendaciones que tendríamos que tratar? Ya, les dije al principio que el tratamiento antitrombótico anticoagulante está en 2 tipos de pacientes. En los que tienen miocardiopatía dilatada, sí o sí, y en los pacientes que tienen fibrilación auricular. Son las 2 entidades más embólicas que tenemos, ¿sí? Claro, el corazón dilatado no tiene buena sístole, ni auricular ni ventricular, y ahí se comienza a reunir trombos. Entonces, en los 2, en lo posible, hay que anticoagular sí o sí. Con warfarina, primero con heparina, y después le pasa warfarina eternamente. Eternamente, entre comillas, ¿no? Gracias. Un paciente me decía alguna vez, y voy a tomar toda mi vida la warfarina. No, le decía yo, unas 2 horas antes que se muera podemos discontinuar. Así que no va a ser toda su vida, así que va a tomar warfarina. Entonces, quédese tranquilo, señor, no va a ser toda su vida. Y es así, se les discontinúa antes que se mueran, por si acaso. Ok, ¿algo más? Ok, ya les paso el link para mañana. Gracias por esperarme. Estaba en la clínica con un marcapaso que no fue fácil implantar y estábamos en ese afán. Yo apurándome. Listo. Ok, un abrazo a todos. Chao, chao. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego, doctor. Chao, doctor. Despierten mañana. Sí, mañana.